objetivo. Calcular la distancia, posición, velocidad y tiempo, empleando la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Competencia, resolución de problemas. Conceptos fundamentales. Cinemática, como dice acá. Dice que es la rama de la física mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo producen. Es decir, acá en ningún caso nos interesa, en este caso, si el cuerpo es producido por una cierta fuerza. No, eso no es importante. Dice que corresponde a un estudio de la geometría del movimiento, donde solo interesa el espacio recorrido y el tiempo empleado en recorrer dicho espacio. Es decir, geometría se refiere que puede ser un movimiento rectilíneo, un movimiento circular, que serían principalmente los que veremos en esta unidad. Sistema de referencia. En este caso, en un sistema de referencia, es decir, un cuerpo, punto o lugar físico, fijo o móvil, necesario para realizar la medición. En este caso, necesario para describir el movimiento de un cuerpo. Todo sistema coordenado constituye un sistema de referencia. Sistema unidimensional. Quiere decir que se trabaja solamente en un eje. Como tenemos acá, sería el eje X. Sistema bidimensional. Quiere decir que trabaja en dos ejes. Trabaja en el eje vertical, que es el Y, y trabaja en el eje horizontal, que sería el eje X. Sistema tridimensional. Este tiene los tres ejes, es decir, el eje X, el eje Y y el eje Z. Bueno, acá tenemos lo que es el sistema de referencia. Por ejemplo, tenemos un bus acá, una persona en el interior y una partícula que se está moviendo. Imagínense, puede ser una mosca que se mueve en el interior del bus. Para el observador externo, observa que esta persona se mueve en conjunto con el bus, si este tiene una dirección hacia allá. Mientras que el que está dentro del bus, técnicamente, él no se está moviendo. Entonces, si él observa a otra persona sentada en el bus, esa otra persona estaría en reposo, al igual que él. Pero el observador externo no observa lo mismo. Observa que ambas personas se están moviendo y se van moviendo a la misma velocidad o rapidez que el bus. Pero si dentro del bus un objeto se mueve, el observador que está en el bus podrá observar que ese objeto se está moviendo en el interior del bus, porque probablemente desarrolla una rapidez mayor que la velocidad del bus. En este caso, suponiendo que se mueve en la misma dirección que el bus. Eso quiere decir que dos personas pueden entregar una información diferente, porque ambas tienen un distinto sistema de referencia. Veamos la siguiente definición, que es una partícula. Bueno, acá dice que una partícula dice que es un cuerpo en forma de punto. Es decir, vamos a definir una partícula simplemente como un punto. Un punto como este, esto es una partícula. Bueno, dice que en realidad no existe. Se trata de una idealización matemática para simplificar el estudio de un fenómeno. Es decir, no sé, si tenemos un ciclista, el ciclista tiene varios elementos dentro de la bicicleta. Entonces, como en cinemática solamente nos interesa el movimiento de todo el cuerpo y no quién produce el movimiento y cómo es el movimiento, llevamos esta bicicleta a una partícula, es decir, a un punto. Vamos a estudiar solamente la bicicleta como un punto y vamos a estudiar el movimiento de esa bicicleta como si fuera un punto. Y eso es para simplificar el estudio del movimiento, como dice acá. En general, se dice que un cuerpo es considerado como una partícula cuando sus dimensiones son despreciables. Es decir, toda la dimensión de la bicicleta, que era el ejemplo, no la estamos considerando. Estamos considerando como un solo punto. Ahora puede ser un cuerpo mucho más grande. Podría ser en este caso un crucero. Un crucero es muy grande, ¿no es cierto? Y es considerado un punto también. Al igual que una mosca, que también es considerada un punto, que es mucho más pequeña que un crucero. Y lógicamente siempre tenemos que tener presente cuál es el sistema de referencia donde se observa en este caso este cuerpo, que sería en este caso esta partícula de estudio. Posición.
Punto del espacio referido a un sistema de referencia, es decir, es un punto en el espacio que está referido a un sistema de referencia que sería este sistema de referencia. Este es el punto de observación, en este caso en el sistema de referencia. Desde aquí yo digo, yo estoy ubicado acá, entonces digo, este punto está en esta coordenada, ¿no es cierto?, del espacio. Y en esa ubicación en el espacio sería la posición de esa partícula. Vector posición. Dice acá que este vector es el que une el origen del sistema, que sería el sistema coordenado, con el punto del espacio donde se encuentra la partícula. Ahí está la partícula. A esto se le denomina vector posición. Y este vector posición, en este caso sería el vector R. Y vamos a decir que es el vector X y tonco más Y J tonco más Z K tonco. Movimiento, concepto de carácter relativo que científicamente se define como el cambio sucesivo de posición que experimenta un cuerpo a otro considerado como referencia. Desplazamiento. Diferencia entre dos vectores de posición es independiente del origen del sistema coordenado. Entonces acá tenemos en este caso lo que es el desplazamiento. Este caso dice que es una diferencia de dos vectores posición, este de color verde y el de color azul. Y en este caso acá se traza lo que es el vector desplazamiento. La trayectoria en sí es lo que recorre la partícula, mientras que el desplazamiento sería la longitud que existe desde este punto a este otro punto de acá. Velocidad media se define como el cociente entre el desplazamiento, delta R, y el tiempo, delta t, empleado en dicho desplazamiento. Es decir, velocidad media es el desplazamiento dividido por el tiempo empleado en dicho desplazamiento. Delta significa una cantidad final menos una cantidad inicial, es decir, una cantidad final de R menos una cantidad inicial de R, o una cantidad final de t, o sea, tiempo, menos una cantidad inicial de t, o sea, tiempo. Ahora, la velocidad instantánea es el valor límite de la velocidad media, es decir, es cuando el tiempo tiende a cero. Es decir, estamos trabajando acá para tiempos extremadamente pequeños. Problema número 1. Dice, una partícula alcanza las siguientes posiciones en los siguientes tiempos. Es decir, una posición de 0 metros, 2 metros, 8 metros, 18 metros, 32 metros. ¿En qué tiempos? En los 0 segundos, al 1 segundo, a los 2 segundos, a los 3 segundos y a los 4 segundos. Dice, realice una gráfica, encuentre 3 velocidades medias con los datos entregados. Vamos a realizar primero que todo la gráfica. Grafiquemos, ¿cómo es esto? Acá tenemos que ubicar el valor de 0 en el eje horizontal. Está ubicado acá. Y trazamos una línea segmentada, en este caso de forma perpendicular a este eje. Es decir, una línea algo así. Esto es perpendicular. La idea es que exista otra línea que sea perpendicular al otro eje que pase por el 0. Y esta línea estaría acá. Entonces, donde se cruzan ambas líneas perpendiculares sería nuestro primer punto, que sería este de acá. El segundo punto, que es 1,2, una línea perpendicular que pase por el punto 1 y otra línea perpendicular que pase por el punto 2. Es decir, el punto 2 estaría acá abajito, por ahí aproximadamente, perpendicular. En el punto donde se cruzan las líneas, que sería ese punto de ahí, en este caso sería nuestra primera coordenada. En este caso, segunda coordenada, porque la primera ya la tengo acá, ¿no es cierto? Ya, vamos a la tercera coordenada. Pues lo mismo, una línea perpendicular que cruce por el punto 2, que es el que estamos analizando, el 2 de color verde, y otra perpendicular que pase por el 8, que es el 8 de color azul. Bueno, no está acá, pero aproximadamente estaría por ahí. Otra perpendicular al 8, cosa que cruce a la otra línea. Y se cruza ahí. No sirve esto, se borra, y tampoco sirve esto de acá, por lo tanto también se borra, igual que esto de acá. Ahí sí.
Vamos ahora con el 3. Una línea perpendicular al eje verde que pase por el 3, sería esa, y otra perpendicular que pase por el 18, es decir, al eje azul. Pero el 18 tampoco lo tengo, entonces generalmente debe ser aproximada. Donde se cruzan estas dos líneas, en ese punto, está el punto coordenado 3,18. Entonces borro lo que no sirve y quedaría así. Finalmente el último punto, que es 4,32, 4 para el eje horizontal y 32 para el eje vertical, sería de la siguiente forma. 4 para el verde, es decir, el horizontal. Trazamos la línea vertical, ¿no es cierto?, que cruza por el 4. Y ahora una línea horizontal, es decir, perpendicular al 32, es decir, que pase por el 32, sería aproximadamente por ahí, pero que se cruce con la anterior. Y borramos lo que no sirve, es decir, eso, que haría esto que se muestra acá ahora. Entonces ahora podemos trazar nuestra gráfica. Necesitamos ahora unir una línea que pase por todos estos puntos, aproximar la trazada de la línea. Y entonces esta sería la gráfica correspondiente. Una vez que se posea la gráfica, lo que vamos a realizar será lo siguiente. Acá tenemos la gráfica reconstruida. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Yo voy a tomar este dato de ese punto con este otro punto. Entonces, entre estos dos puntos yo voy a construir mi primera velocidad. Voy a llamar velocidad media 1. Esta velocidad media 1 dice que toma la primera coordenada, que es 0,0, que sería esa, y toma la última coordenada, que es 4,32. Entonces yo ahora voy a construir esta misma tabla, pero la voy a dibujar de forma vertical. Y acá yo debo tomar un punto como el punto inicial, es decir, como el punto 1. Mi punto 1, mi punto inicial, va a ser el valor más pequeño de t. Y sería ese punto de acá. Entonces sería este de aquí. Ese es el más pequeño de t. A ese lo voy a llamar 1. Y el 2 va a ser el más grande de t. Que justo ahora sería este. Este es el más grande de t. Me refiero al más grande de los que estoy comparando, que son estos dos puntos coordenados. Como sabemos que la velocidad media es el desplazamiento, que en este caso sería lo que está en el eje Y, dividido por lo que está en el eje T, es decir, el delta T. Entonces la velocidad media, recuerde que se definía, en esta oportunidad se va a definir como el I2 menos el I1, dividido por el T2 menos el T1. Es decir, en este caso lo que yo estoy recorriendo, dividido por el intervalo de tiempo que estoy recorriendo con esta partícula. Entonces acá la velocidad media simplemente debo reemplazar. Es decir, el I2, es decir, es el valor de I en el punto 2, que sería este punto. Es 32. Y así simple, sería 32. Lógicamente esto está en metro, ¿ya? Y el I1 es el valor de I en el punto 1, es decir, 0. 0 sería. Y todo esto dividido por el tiempo en el punto 2. El valor de t en el punto 2 es 4. Menos el valor de t en el punto 1 es 0. Y continuamos. Esto sería 32 menos 0, esto es 32. Y 4 menos 0, eso es 4. Entonces podemos entender que esto se va a medir en metro sobre segundo, porque esto está en metro y lo de abajo está en segundo. Y nos daría una velocidad media de exactamente 32 dividido en 4, que es 8 metros sobre segundo. Entonces esto sería 8 metros sobre segundos. Y así estaríamos listos con esta solución. Veamos ahora la velocidad media 2. En esta velocidad media 2 voy a tomar este punto de acá,
es decir, el 1,2 y el 4,32. Es decir, ese punto de ahí con este punto de acá. Marquemos dónde están esos puntos. Es decir, uno de los puntos sería este. Y el otro punto sería este de acá. Siempre el que tiene el tiempo menor es el inicial y el que tiene el tiempo mayor es el final. De esta forma hemos dejado la fórmula de acá y ahora solamente debemos reemplazar, que es valorizar. El valor de I2, es decir, el valor de I en el punto 2 es 32, menos el valor de I en el punto 1. El valor de I en el punto 1 es 2. Y esto dividido por el valor de T en el punto 2. T en el punto 2 es 4. Menos el valor de T en el punto 1, que ahora es 1. Lo de arriba está en metro y lo de acá abajo en segundo. Entonces la velocidad media sería 32 menos 2 son 30. Y 4 menos 1, eso es 3. Esto daría en metro sobre segundo o metro por segundo. Entonces esta sería mi velocidad media. Recuerde que estos también son vectores, pero no coloqué la simbología de vector. Entonces sería 30 sobre 3, eso es 10 metros sobre segundos. Y de esa forma tendría la respuesta a la segunda velocidad calculada. Ahora debo buscar una tercera velocidad, que en este caso elegiría los siguientes puntos. Veamos lo que es la velocidad media 3. Veamos qué puntos podemos comparar. Para esta velocidad voy a comparar el punto que es 2,8 y el 3,18. Bueno, ahora si yo trazara en este caso una recta vertical acá, perdón, ahora si yo trazara una recta que pase por esos dos puntos, realmente no se notaría mucho. ¿Qué es lo principal? El primer punto sería el 2,8 ese. Entonces, ¿dónde lo tengo acá? Aquí. Y ese es el 1. Y el segundo es 3,18. Es decir, este de acá. ¿Y dónde lo tengo acá? Ahí. Esta es la fórmula. Y valoricemos. Entonces la velocidad media sería de la siguiente forma. Tenemos acá la posición 2. Sería el valor de I en el punto 2 es 18. Menos el valor de I en el punto 1, el cual es de 8. Y lo mismo con los valores de T. El valor de T en el punto 2 es 3 menos el valor de T en el punto 1, que es 2. Y esto va a ser la velocidad media, que es 18 menos 8, lo cual es exactamente 10. Y 3 menos 2 es 1. Por lo tanto, esto queda en metros sobre segundo y obtenemos una velocidad media de 10 metros sobre segundo. De esta forma, la velocidad media acá es de 10 metros sobre segundos. Movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Es un movimiento de trayectoria rectilínea y el módulo, en este caso que es la rapidez, se mantiene constante en el tiempo. En este movimiento se recorren distancias iguales en tiempos iguales. La ecuación del MRU es esta que está acá. Pero como sabemos que posición final menos posición inicial se puede representar como la distancia, lógicamente si están en valor absoluto, sería lo que es la distancia, se podría escribir así también, como la velocidad por el tiempo sería nuestra amiga la distancia. Donde esta es la posición inicial en metro, la posición final en metro, el módulo de velocidad en metros sobre segundo, es decir, la rapidez, y t sería el tiempo. Luego, acá, en este caso, tendríamos lo que es la posición final menos la posición inicial, que son vectores. La velocidad también es vector, pero generalmente en los problemas se trabaja con rapidez, es decir, con el módulo de la velocidad, multiplicado por el tiempo, que sería un escalar. Acá tenemos lo que es la distancia, igual a la velocidad, que es un vector,
por el tiempo, que es un escalar. De esta forma podemos establecer que posición final menos posición inicial dentro del valor absoluto va a ser lo que es la distancia, que es un escalar. Y en muchos, en este caso problemas, a veces es más conveniente ocupar esta fórmula de acá, que está más reducida que la que tenemos inicialmente. Representación gráfica del movimiento rectilíneo uniforme. Gráficos de posición, tiempo. Tenemos estos dos. En este caso, en el eje vertical estaría lo que es la posición y en el horizontal estaría lo que es el tiempo. La inclinación en este caso de la gráfica corresponde a lo que es la pendiente y es la velocidad, que es constante. El primer gráfico de acá es cuando la posición inicial es igual a 0. Entonces nace desde el origen, en este caso del plano coordenado. Cuando la posición inicial es distinto a 0, es decir, es cualquier número, en esta oportunidad se debe entender que el eje vertical se denomina X porque el movimiento de la partícula es a lo largo de un eje X. Ahí se mueve la partícula. Pero cuando yo lo lleve a gráfica, en el eje horizontal tiene que estar lo que es el tiempo, porque el tiempo siempre va a ser la variable independiente. Es decir, el tiempo no depende de nadie. Por lo tanto, la posición tiene que estar en el eje vertical, porque la posición depende del tiempo. El otro gráfico que tenemos acá tenemos lo que es la posición y acá el eje T, que sería el tiempo. Pero esta posición también es distinta a 0. Pero acá, en este caso, la pendiente es igual a la velocidad, que es constante, pero en esta oportunidad la velocidad, lo vamos a notar acá, es menor que 0. Es una velocidad negativa porque la pendiente está hacia abajo. La otra gráfica eran velocidades positivas porque ambas pendientes estaban hacia arriba. La inclinación de la línea recta en un gráfico de posición-tiempo representa el módulo de velocidad, es decir, la rapidez. Como dice acá, es decir, a mayor inclinación de la línea recta, mayor es el módulo de velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo voy en una bici, esta es mi bici, y yo quiero subir esta pendiente. Ya imaginemos que esta es mi bici, yo voy aquí, este soy yo. Si yo voy hacia acá, probablemente me cueste un poquitín. Pero ¿qué pasa si yo quiero subir otra pendiente que es así? Resulta que esta pendiente me va a costar demasiado, ¿no es cierto? Y es porque tiene mayor inclinación. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor inclinación, es decir, mayor pendiente, más me va a costar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la pendiente es más inclinada, en este ejemplo de la bici, mayor es la pendiente y más me va a costar subirla. Eso quiere decir que a mayor pendiente, mayor va a ser la velocidad. De acuerdo a ese supuesto, nosotros podemos entender lo siguiente, que a mayor inclinación, mayor es la velocidad. Entonces, la velocidad A está más inclinada, por lo tanto, es mayor que la velocidad B, que está menos inclinada. Gráfica de velocidad, tiempo. Entonces, acá sería la gráfica de la velocidad tiempo. Acá, como podemos darnos cuenta, tenemos una gráfica con pendiente 0. Acá la pendiente sería igual a 0. Igual a 0. Acá la pendiente no es la velocidad. Recuerden que el otro, cuando teníamos posición-tiempo, la pendiente era la velocidad. Acá la pendiente es lo que es la aceleración. ¿Ya? Entonces acá vamos a establecer lo siguiente. Vamos a decir que la pendiente va a ser igual a la aceleración y esto es de 0. Si esta línea está acá abajo, sería una velocidad negativa, ¿no es cierto? Si esta línea está arriba, velocidad positiva. Eso es lo que puedo destacar. Y la velocidad constante, puesto que mantenemos en este caso
esta línea de forma horizontal. Problema número 1. Dice que un cuerpo se encuentra en la posición de 200 metros respecto del origen de un sistema de referencia y viaja a razón de 20 metros sobre segundo. Se pide determinar la posición del cuerpo al tiempo de 15 segundos. Letra B, distancia recorrida por el cuerpo al tiempo de 15 segundos también. Entonces vamos a recopilar los datos en este sector de acá. Acá tenemos los datos reagrupados en un esquema. Estos son los datos para poder calcular lo que es la posición a los 15 segundos, es decir, resolver el inciso A, como se muestra acá. Dice que el cuerpo tiene una posición de 200 metros respecto del origen. Entonces vamos a observar que el origen se encuentra localizado en ese sector. Ahí está el origen y tenemos la posición inicial, que son de 200 metros. Alcanza una posición final, que es lo que buscamos, y esto lo realiza a una velocidad de 20 metros sobre segundo. En este caso, el módulo de esta velocidad sería lo que es la rapidez. El tiempo es de 15 segundos, es decir, el tiempo empleado en ir desde aquí hasta acá. Entonces debemos, en este caso, trabajar con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Estas serían las ecuaciones y debemos seleccionar una de ellas. ¿Cuál es la más apropiada? Se pide calcular la posición final. Entonces yo creo que la más apropiada sería esta de acá, porque viene todo en uno. Realmente estas dos que están acá, realmente es la misma que la que está en la parte superior. Voy a trabajar con la de la parte superior. En ella podemos destacar la incógnita, que sería la posición final. Sería lo que es la incógnita. Y entonces lo que vamos a realizar es valorizar. Sería de la siguiente forma. Acá tenemos lo que es la posición inicial, que sería esta de acá. Y dice que esa posición inicial son de 200. Bueno, son 200 metros, pero acá voy a escribir solamente 200. La rapidez o velocidad es de 20. Y el tiempo es de 15. Como dice acá, tiempo 15. Ahora voy a simplificar estos paréntesis. Quedaría esto de la siguiente forma. Quedaría lo que es el menos 200, el igual, bajamos el 20, y como no hay signo acá, se entiende que es un por 15. Entonces ahora, ¿qué debo resolver primero yo? Debo despejar lo que es x, por lo tanto este 200 que está acá lo vamos a cruzar a este lado de la igualdad. Cuando crucemos a ese lado de la igualdad, diremos que se mantiene la x a este lado, que es la posición final, es lo que se pregunta en el inciso A. Mantenemos el 20 por 15 y pasamos el 200 a este lado sumando. Pasaría con signo positivo, más 200. Una vez que se tiene despejada lo que es la x, se procede a resolver esto. Primero debemos resolver la multiplicación que tenemos acá antes que la suma. Serían 20 por 15. Recordemos que esto está en metros sobre segundo y esto está en segundo. Por lo tanto, esto va a quedar en metro. Y 20 por 15 son 300. Serían 300 metros. Más los 200, que estos también son metros. Recuerda, acá están en metros. Entonces ahora vamos a sumar 300 más 200 y eso sería el valor de x, lo cual es 500 metros. De esta forma tendríamos el resultado correspondiente al valor de la posición final. Se pide la distancia recorrida, es decir, la distancia que se recorre acá, que sería la otra pregunta realizada acá, el inciso B. La distancia la definimos como la posición final menos la posición inicial. Entonces yo creo que acá es conveniente trabajar con esta de acá. Y sería de la siguiente forma. Sería lo que es la distancia, que es lo que quiero saber yo. Va a ser la posición final, esa es la posición final.
y dice que vale 500 esa posición final. Entonces acá colocamos lo que son los 500. Después dice menos la posición inicial que vale 200. 200. Ahora, todo esto está en metros, entonces sabemos que el resultado de esto tiene que ser en metros. El resultado de esto es una resta entre 500 y 200, lo cual es 300. Sería 300 en valor absoluto, lo cual sigue siendo 300. Y el apellido es metros. De esta forma tendría el resultado correspondiente a la distancia, que son 300 metros. Veamos el ejemplo número 2. Dice determinar la velocidad de un móvil que recorre 500 kilómetros en 8 horas. Entonces, para determinar esta velocidad, vamos a realizar la recopilación de los datos acá mediante un esquema. Como en el encabezado no se pide ninguna unidad de medida para lo que es la velocidad, podemos trabajar con los datos entregados en el esquema que hemos construido. El esquema nos dice que tenemos acá el cuerpo, el cual se desplaza de este lugar a este otro lugar en un tiempo de 8 horas. Quiere decir que si yo quiero ir desde aquí hasta acá, estoy empleando un tiempo de 8 horas. La velocidad que poseo no se sabe, es la incógnita. Se pregunta la velocidad, como dice acá, velocidad, ¿no es cierto? Es lo que se está preguntando. Se sabe la distancia, que son 500 kilómetros, y eso es en 8 horas. Son los datos que están acá. Entonces, a partir de esa información, nosotros podemos plantear las siguientes ecuaciones y seleccionar una de ellas. La vamos a colocar acá. Yo creo que esta es la más indicada. ¿Y por qué? Porque tiene distancia, tiene velocidad y tiene tiempo. Entonces, velocidad es la incógnita, sería eso. El tiempo está acá y la distancia son los 500, ¿no es cierto? Entonces estaríamos más que claro que la apropiada es esta de acá para poder calcular lo que es la velocidad. Entonces la copiamos en este sector de acá. Pero acá se puede destacar que la gran pregunta del problema es la velocidad, es decir, es la incógnita. Es lo que quiero yo encontrar. Y la distancia, que es 500, y el tiempo son conocidos. Es decir, yo conozco la distancia, que es 500. De esta forma, acá debemos anotar lo que es la d, que es la distancia, y acá lo que vale la t, que es el tiempo. Entonces sabemos que la distancia, dice acá que vale 500 kilómetros. Se reemplazarían acá los 500. Y esto se mide en kilómetros. Voy a colocar la unidad ahora. Y lo que tengo acá sería el tiempo. Y el tiempo acá dice que son 8 horas. Entonces acá coloco las 8 horas. De esta forma, si yo quiero despejar lo que es la velocidad, porque la velocidad es la incógnita, la dejo a este lado de la ecuación. Y a este lado mantengo lo que son los 500, es decir, los mantengo porque no lo estoy moviendo hacia ningún lado. Pero las 8 horas van a pasar dividiendo a todo lo que estaba al otro lado, que son los 500. De esta forma, acá abajo coloco 8 horas. Y esto nos daría 62.5. Y esto se mide en kilómetros sobre hora o kilómetros por hora. Esto es la velocidad. Entonces nosotros podemos decir que la velocidad serían de 62,5 kilómetros sobre hora. Y acá tendríamos la solución, en este caso a este ejemplo número 2. Pasemos al ejemplo número 3. Dice, ¿cuánto tiempo necesita un corredor para un trayecto de 2,4 kilómetros cuando corre con una velocidad de 8 metros sobre segundos? Primero debemos convertir esta cantidad, que son los 2,4 kilómetros, hay que pasarlo a metro, porque esto hay que trabajarlo en el Sistema Internacional de Medida. Entonces acá abajo colocamos lo que son los kilómetros y en la parte superior los metros. Entonces acá tenemos 1 kilómetro y estos son 1000 metros. Se cancelan de forma cruzada los kilómetros
y quedarían libre lo que son los metros. Queda libre la unidad metro. Si multiplicamos el 2,4 con el 1000, numerador con numerador, daría 2400 y quedaría escrito esto en metros. Sería denominador con denominador, ambos son números 1, por lo tanto sigue quedando 2400 metros. De esta forma acá tenemos lo que es la velocidad, el tiempo que es la incógnita del problema y la distancia que serían los 2400 metros. Acá anotamos en este caso las ecuaciones que intervienen para el desarrollo de este ejercicio. Creo que está más que claro que debemos emplear esta de acá, puesto que tiene distancia, eso, tiene velocidad, eso de acá, y tiene la incógnita que es el tiempo. Destacamos que la incógnita es el tiempo. Como el tiempo está multiplicando lo que es la velocidad en este caso pasaría dividiendo. ¿Y a quién pasa dividiendo? A todo lo que está al otro lado. Es decir, toda esta velocidad pasa dividiendo a todo lo que tenemos al otro lado, que sería la distancia. Entonces, la distancia queda dividido por la velocidad y eso sería el tiempo. También la podemos escribir de esta otra forma y reemplazamos la distancia en este sector y la velocidad abajito. De esta forma acá quedaría lo que es la distancia y acá abajo quedaría lo que es la velocidad. La distancia son los 2400, se reemplazan aquí, y la velocidad acá que serían los 8 metros sobre segundo. De esta forma, como he dicho, la distancia vale toda esta cantidad, la colocamos donde corresponde, y en este caso la velocidad vale todo este número de acá, que es 8 metros sobre segundo, lo colocamos acá. Entonces esto nos daría un resultado de 300 segundos. Recordemos que es la unidad correspondiente al tiempo. Problema número 4. Dice un automóvil tiene una posición de menos 1000 metros y posee una rapidez de 90 kilómetros sobre hora, como se indica acá. Después dice, ¿qué posición tiene luego de 3 horas y 20 minutos? Entonces vamos a realizar acá la representación. Acá tenemos nuestro automóvil. Dice que tiene una posición de menos 1000 metros, que es la posición inicial. Usted debe entender que es la posición inicial de menos 1000 metros. Y una rapidez, es decir, la rapidez es el módulo de la velocidad, es el valor numérico de la velocidad. Dice que es de 90 kilómetros sobre hora. Y acá ya tenemos un problema, porque no puede estar en kilómetros sobre hora, tiene que estar siempre en metros sobre segundo, puesto que esa es la unidad del Sistema Internacional de Medida. Entonces, estos 90 kilómetros sobre hora hay que convertirlos a metros sobre segundo. A metros sobre segundo. De kilómetro a metro y de hora a segundo. Esa es la idea. Entonces, para ello, nosotros anotamos los 90 kilómetros sobre hora y esto lo multiplicamos por dos fracciones equivalentes a 1 porque son dos conversiones. Una que es de kilómetro a metro y la otra que es de hora a segundo. Entonces acá anotamos las dos fracciones. Y esto que es el kilómetro lo colocamos abajo. Y arriba colocamos lo que es el metro. Acá la hora la colocamos arriba y abajo lo que es el segundo. De esta forma podemos eliminar el kilómetro con el kilómetro y la hora con la hora para que quede libre el metro y quede libre el segundo, que sería metro sobre segundo, la unidad correspondiente. De esta forma acá tenemos lo que es un kilómetro, son 1000 metros, y una hora son 3600 segundos. Ingresamos esto en una calculadora. En calculadora ingresamos los 90, lo multiplicamos en esta oportunidad por una fracción equivalente a 1, que sería de la siguiente forma. Acá nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos en este sector lo que es el paréntesis. Ese paréntesis lo vamos a agregar acá y después vamos a agregar lo que es la fracción. La fracción sería esta de acá. Entonces, presionamos y tenemos ya lista la fracción. Entonces, la primera cantidad que vemos ahí son los metros, dice que son 1000 metros, entonces colocamos solamente 1000.
y bajamos. ¿Dónde bajamos? Nosotros bajamos con esa teclita de ahí. O también puede ser la que está acá al lado, una de las dos para bajar. ¿Ya? Entonces yo voy a presionar esa. Y ahí bajo y escribo 1. Entonces pues avanzo y como vimos cierro con el paréntesis y nuevamente abro otro. Y como vimos acá está la fracción, ¿cierto? Entonces ahora ingresamos arriba, en este caso el número 1 y abajo el número 3600. En este caso tenemos que apretar esa tecla para colocarnos al lado y cerramos. Ahora, ¿cómo obtenemos el resultado? Presionando esta tecla que es la igualdad. Entonces igual y nos da el resultado que pueden apreciar ustedes, que es de 25. Sería 25 y lógicamente esto es 25 metros sobre segundo. Como observaron, esto nos dio 25 metros sobre segundos. Y así agregamos la velocidad acá, que es la velocidad constante. Recuerden que esto es un movimiento rectilíneo uniforme de 25 metros sobre segundos. Luego se pregunta por la posición, es decir, cuál sería la posición final que posee esto. Esta es la incógnita. Y si continuamos con la lectura, dice luego de 3 horas 20 minutos. Eso sería el tiempo. Por lo tanto, el tiempo hay que convertirlo. Primero, el tiempo está compuesto de dos cantidades, las horas y los minutos. Primero, las 3 horas la vamos a llevar a segundos, multiplicando por una fracción equivalente a 1, lógicamente. Donde abajo colocamos lo que son las horas, que sería una hora, y arriba los segundos, es decir, serían 3600 segundos. Esto es multiplicar 3 por 3600 y da 10.800 segundos. ¿Por qué solamente segundos? Porque las horas se cancelaron. Lo mismo tenemos que realizar con el otro tiempo, que está en minutos, serían 20 minutos. También se multiplica por una fracción equivalente a 1. Colocamos abajo los minutos y arriba los segundos. Se sabe que 3600 segundos son 60 minutos. O un minuto son 60 segundos. Debe dar el mismo resultado correspondiente y esto es de 1200 segundos. Por lo tanto, el tiempo que buscamos es la suma de los tiempos encontrados. Serían los 10.800 más los 1.200. Y esto da un valor cerrado que sería de 12.000 segundos. Recordemos que esa es la unidad de medida, segundo. Entonces colocamos acá el tiempo, que son 12.000 segundos. Observe, no he colocado ni coma ni punto para separar los miles. Y creo que es la mejor forma, puesto que a veces nos confundimos con cuál es la coma y cuál es el punto. También nosotros podemos entender que la diferencia entre las dos posiciones es la distancia. Las ecuaciones serían las siguientes. Lógicamente la empleada sería esta de acá, puesto que tenemos una posición inicial y una posición final. Y en esta oportunidad también tendríamos lo que es la velocidad y el tiempo. Es decir, tenemos todas las cantidades. La escribimos acá para continuar con la resolución. Esta es la incógnita. Voy a despejar todo esto ya. Entonces todo esto que está acá, ¿no es cierto? Velocidad por tiempo. Va a ser el lugar donde va a quedar, en este caso de forma adyacente, esta variable. Puesto que acá está restando, pasará a este lado de su forma inversa, que sería sumando. Esa es la forma rápida para realizar un despeje. Y colocamos el igual, como el despeje es bastante sencillo, mantenemos lo que es la velocidad por el tiempo, y a todo esto debemos sumar lo que es la posición inicial. Podría haber sido también posición inicial más velocidad por tiempo. Recuerde, propiedad conmutativa. Podemos cambiar el orden de esto. Pero no creo que sea necesario, ¿cierto? Ahora evaluemos. Si observamos acá, tenemos la velocidad. Es decir, todo esto corresponde a la velocidad, según la fórmula. Ah, pero acá no hablan de velocidad. Hablan de rapidez. Recordemos que la rapidez es el módulo de la velocidad, es el valor numérico de la velocidad. Entonces acá dice que el valor numérico de la velocidad es 25 metros sobre segundo.
Entonces acá nosotros colocamos lo que son los 25 metros sobre segundo, justo en este lugar de acá. Y acá va el tiempo. Y el tiempo dice que vale todo esto, que es 12.000 segundos. Y acá la posición inicial, que serían, como se muestra acá, menos 1000. Menos 1000, y esto se mide en metros. Continuemos. De esta forma, la posición final serían los 30.000. Acá tenemos 30.000 y 30.000 metros, porque se cancelan los segundos con los segundos. Queda esto en metro, que sería 25 por 12.000. Más, pero acá es más por menos. Por lo tanto, esto no sería más, sería menos 1000. Y su unidad de medida es el metro. Entonces la posición acá serían 30.000 menos 1000, lo cual da 29.000 metros. Y de esta forma tendríamos el resultado final correspondiente a la posición final que se muestra ahí. Y así estaríamos listos con este problema número 4. Ahora a continuación vamos a dejar 4 problemas para que los resuelvan ustedes. Y posteriormente dejaré también, en este caso, 2 videos donde está la retroalimentación de dichos problemas. Suerte. Nos vemos en la próxima.